A ver, tenemos elecciones presidenciales en Costa Rica, tenemos elecciones en febrero, elecciones presidenciales en Perú en abril. Tenemos elecciones presidenciales incluso en Haití, que son muy importantes para, digamos, el restablecimiento de la democracia en ese país. Tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en Brasil. O sea, digamos que el mapa geopolítico latinoamericano puede estar cambiando de un lado o de otro, y creo que es importante que el invitado que usted nos trae, Jennifer, nos pueda aclarar un poco cuál es el panorama. Don Daniel, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Salo y Jennifer, por la invitación. Gracias. Pues, don Daniel, el péndulo se está moviendo hacia la derecha. Tenemos elecciones en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, tenemos elecciones en Perú. ¿Usted cree que esa tendencia va a seguir marcando el 2026, esa derechización de la región? En el año 2025, que acaba de terminar, tuvimos 4 elecciones presidenciales en la región. En las 4 perdió la izquierda. Perdió en Ecuador, donde el presidente Noboa fue reelecto. Perdió en Honduras, donde fue electo Asfura, en una elección muy controvertida. Pero también, claramente, perdió en las otras 2 elecciones que tuvieron lugar en la región. Y esto, claramente, tanto lo de Chile, que fue un tema muy importante con el triunfo de José Antonio Kast, como el triunfo sorpresivo de Rodrigo Paz en Bolivia, continuó con la tendencia que nosotros veníamos viendo desde el 2023 y sobre todo el 2024, con este giro a diferentes tipos de derecha, porque no se las puede encajonar todas en un mismo tipo de derecha, pero sí claramente estamos viendo un giro que en el 2026, yo excluyo lo de Haití porque eso todavía está en una situación de definición, dependiendo cómo evolucione el tema de inseguridad y de crisis humanitaria que vive el país. Pero en las otras 4 elecciones latinoamericanas, y particularmente en las 3 sudamericanas, Perú, Colombia y Brasil, y sobre todo en la de Colombia y la de Brasil, son las que van a terminar de definir si este giro a la derecha termina consolidándose o si por el contrario vamos a encontrar una situación de mayor divergencia ideológica. ¿Y qué lo puede definir, Daniel? ¿Qué puede definir estas elecciones en Brasil y en Colombia que terminen de irse para la derecha como otros países? Y ahí le pregunto específicamente por la injerencia de Donald Trump, porque en Honduras la vimos de manera importante y también en Argentina en las legislativas. ¿Podría pasar esto en Brasil y en Colombia este año? Bueno, yo creo que hay una pluralidad de factores. Primero, cada elección obviamente tiene características muy propias del propio país. Hay que tomar en cuenta que de estas 4 elecciones que vamos a tener este año, solamente en una de ellas puede llegar a haber elección consecutiva del mismo presidente, que es Brasil. Entonces, ese ya es un factor muy importante. Si el presidente que está en ejercicio puede buscar su reelección o no, porque si tiene buena popularidad, esto le ayudaría obviamente. El segundo elemento es no solamente cómo está el oficialismo, porque estamos viendo claramente una tendencia de voto de castigo a los oficialismos, no en todos los casos, pero sí de manera preponderante. El tercero tiene que ver cómo está la oposición, es decir, si la oposición está muy fragmentada, como por ejemplo en Perú, donde hay 35 candidatos, o incluso en el mismo Colombia, hasta qué punto la oposición, no para la continuidad del presidente Petro, porque eso no puede ocurrir, pero sí para el proyecto de pacto histórico, en qué condiciones llega la oposición, con qué nivel de fragmentación o con qué nivel de coalición. Es decir, ¿es una oposición que únicamente es oposición o es una oposición que tiene una propuesta que es percibida como una verdadera alternancia? Y lo cuarto es el factor que usted menciona, Jennifer, que es el tema factor Trump. Esto no lo habíamos tenido, fue claramente un factor decisivo en el caso de las elecciones de medio periodo en Argentina, el apoyo no solamente político, sino financiero, los $20.000 millones que el secretario del Tesoro le ofreció a el presidente Milei, y fue el jefe de campaña, de hecho, del presidente electo Asfura. Así que yo creo que eso lo vamos a seguir viendo, pero
el tema que tenemos que considerar aquí es el grado de sensibilidad nacionalista que pueda haber. Cuando Trump avanzó en contra de Lula y a favor de Bolsonaro por su condena a 27 años por su participación fallida en el golpe de Estado, claramente eso generó un efecto boomerang para Trump y un efecto a favor de Lula. Así que las sensibilidades nacionales van a jugar un papel importante en cada una de estas elecciones. Don Daniel, parte del discurso que hay entre derechas e izquierdas en la actualidad es el tema de las formas en cómo se actúa. Y justamente uno se da cuenta de que el latinoamericano ya casi que le presta poca atención a las libertades, a esa democracia, porque sugiere que la propia democracia ha sido la culpable del por qué Latinoamérica está como está, amén de que eso sea un error o no. Yo le pregunto, hoy en día el latino está ponderando esa democracia, ese respeto a los derechos humanos, ese respeto a la justicia, o está ponderando un gobierno de mano dura que ponga, digamos, las cosas en su cauce. Gonzalo, la pregunta es muy, muy importante y la respuesta, me temo, va a ser decepcionante. ¿Por qué? Y bueno, porque hemos venido perdiendo compromiso con los valores democráticos. Hemos venido perdiendo compromiso no solamente en América Latina, lo vemos en el propio Estados Unidos, la manera imperial con que ejerce la presidencia el presidente Trump. Hoy hay un artículo precisamente editorial del Financial Times sobre el segundo año de Trump, señalando el grave riesgo que hay de una crisis constitucional en Estados Unidos precisamente por este tema, pero también lo estamos viendo en Europa, con el aumento y el crecimiento de los movimientos políticos de extrema derecha. Yo a ese fenómeno le he llamado eficracia. Es decir, frente a la democracia la gente ya no está optando por los viejos totalitarismos ineptos como es el venezolano, como es el cubano, que está pasando por una situación de enorme tragedia económica y humanitaria, como puede ser Nicaragua, sino que está buscando los modelos de la, podríamos llamar, buquelización de la política en América Latina. Es decir, un sector cada vez más importante de la ciudadanía lo que le pide a los gobernantes es: dame resultados, resuelve mis problemas. Esto queda reflejado en la encuesta última del Latino Barómetro, donde el 53% de las personas entrevistadas dijeron: no me importaría que llegue al gobierno un presidente, un mandatario que no sea democrático siempre y cuando resuelva mis problemas. Entonces, en la capacidad de poder resolver los problemas que para la ciudadanía son prioritarios. El tema riesgo político número uno hoy en la región es el aumento del crimen organizado y la inseguridad. El segundo es el tema migratorio que Jennifer venía comentando y ustedes venían analizando. Estos dos factores, crimen organizado, flujos migratorios ilegales y descontrolados, que son temas de la agenda interna de Estados Unidos, también son en muchos casos temas de la agenda prioritaria en América Latina y tema de las campañas electorales. José Antonio Kast ganó fundamentalmente ofreciendo mano dura y resolver estos dos problemas: crimen organizado, flujo de migración ilegal, y lo otro es el estómago, que no hay que olvidarse, que tiene que ver con ayuda a recomponer, mayor crecimiento económico y generación de empleo para que yo pueda mejorar mi condición. Daniel, ¿usted cree que el futuro de Nicolás Maduro va a tener alguna incidencia en el tema electoral en el vecindario, particularmente en Colombia? Es decir, si logra sostenerse o si finalmente se cae, ¿eso incide de alguna manera en el tema de las elecciones de este 2026 en Colombia? Yo creo que sí, precisamente por la proximidad. Creo que va a ser un tema que se va a terminar cada vez metiendo más, dependiendo de cómo evolucione. Ustedes tienen un sistema electoral muy atípico en Colombia. Primero escogen el Congreso y después escogen al presidente, ¿no? Esto es totalmente a la inversa de un sistema de doble vuelta francés. Pero eso les da todavía una ventana de tiempo a ver qué pasa de aquí a mayo, que es cuando van a tener lugar las elecciones, al menos la primera vuelta. Yo creo que en Colombia probablemente, dependiendo cómo se articule la competencia, podría haber necesidad de ir a una segunda vuelta, con lo cual da más o menos unos 4 meses largos
para ver cómo evoluciona la situación en Venezuela. Yo creo que en esta ventana de tiempo tendrá que haber una definición. Ya llevamos 5 meses y bueno, dependiendo del tipo de solución que se le dé al caso de Maduro y al caso de Venezuela, sí creo que va a terminar salpicando con mayor o menor impacto la propia campaña electoral. Claro, pero ahí don Daniel, yo me le quiero meter porque en base o con base a lo que dice mi compañero Hugo Mario Palomar, yo le pregunto, si la situación en el Mar Caribe se mantiene como la hemos vivido estos 5 meses, digamos, en una especie de limbo, ¿quién obtiene más votos? ¿Aquel presidente o aquel gobierno que apoye la ejecutoria de Donald Trump en el Mar Caribe y los ataques selectivos en Venezuela, o aquel que condene, digamos, la intromisión de Estados Unidos en Venezuela? ¿Quién va a capturar más votos? Gonzalo, usted me está pidiendo que yo use la bola de cristal. No sé quién va a captar más votos, pero claramente ese va a ser una dicotomía donde se van a ir posicionando. Me imagino que Iván Cepeda seguirá insistiendo en lo malífico que tiene la intervención de Estados Unidos en nuestra región, con una posición similar a la de Lula, que dice que de haber una intervención militar, sea del grado que sea, yo no veo una intervención militar a full escala como ocurrió aquí en Panamá, eso tendría efectos devastadores. De aquellos otros que dicen, bueno, los efectos devastadores ya lo ha venido teniendo estos 20 años largos de chavismo y los últimos años de Nicolás Maduro, con más de 8 millones de personas venezolanas que tuvieron que abandonar el país, más de 2 millones de ellos viviendo en Colombia. Así que yo creo que ese va a ser uno de los ejes centrales de la campaña, si es que esta no se resuelve en estos meses. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros y mostrándonos básicamente lo que nos puede esperar este año, que va a ser muy importante en términos electorales y políticos, no solamente para Colombia, sino también para la región y también para Estados Unidos. Feliz día y feliz año. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Pues acá varios puntos, Gonzalo. El tema de la seguridad siempre va a ser un tema central en los temas electorales y el tema de la migración. Esto, por supuesto, aunado a lo que está pasando con Estados Unidos. Y me quedo con el concepto que trae, buquelización de la política. Usted me soluciona, señor presidente, a mí no me importa si es autoritario, si usted va borrando las líneas que dividen a los 3 poderes, que es la base de la democracia. Usted puede hacer eso, pero deme lo que yo necesito como ciudadano. El problema no es ahora, el problema es más adelante, a mediano y largo plazo, cuando esas personas que están solucionando, pasando por encima de las leyes de la democracia, pues se quieran quedar ahí. Ahí el ciudadano que recibió esos beneficios al principio de estos mandatos seguramente va a ver los perjuicios de una política así. No, sin duda alguna, Jennifer, y por eso yo me alejo un poco de lo que ha hecho Bukele en los últimos meses, ¿no? Porque sin duda alguna tiene un comportamiento que es muy cercano al de Hugo Chávez en cuanto al tema electoral, el tema de la democracia, la separación de poderes. Pero es una realidad. Usted habla, y aquí uno centroamericano con un salvadoreño, y no hay ninguno que le diga que el señor ha cambiado por completo su país. Y le dice, a mí no me importa si el señor se queda 10 años más, porque el señor en los 4 o 5 años que ha estado en el poder ha cambiado un histórico que nosotros no conocíamos. La libertad siquiera de poder salir sin que nos asesinen. Y esto es un punto a su favor, Jennifer. Claro. Más allá de las formas, más allá, podemos criticarle todo, lo que usted quiera, pero para el salvadoreño de a pie, esas formas no importan, porque a través de esas formas, que tal vez no van condicionadas a lo que nosotros como periodistas, personas que no hemos vivido eso, son las certeras, pues le han solucionado un problema histórico a El Salvador. Al ciudadano de a pie no le importa si el